después de haber puesto un fundamento, todas las cosas obran para bien a los piadosos, vimos también las mejores cosas, o cómo las mejores cosas obran para el bien de los piadosos. Quisiera entonces concluir este tema mirando cómo las peores cosas obran para el bien de los piadosos. Según el contexto más amplio donde aparece Romanos 8:28, es decir, lo que antecede a Romanos 8:28 y luego lo que le sigue a este texto, el énfasis de esta bendita declaración, de este consuelo, el énfasis está en aquellas condiciones difíciles que atravesamos como cristianos. No que Romanos 8:28 solo deba ser interpretado a la luz de las cosas difíciles, como vimos esta mañana, ellas también, ahí está incluido todo lo bueno que Dios nos da, pero creo que si usted mira el contexto, sí, este texto está sobre todo para consolarnos cuando afrontamos las cosas que no son tan fáciles, cuando atravesamos condiciones difíciles como cristianos. Solo, si quiere, devuélvase un poco más a Romanos 7:24 y va a notar la argumentación del apóstol. Romanos 7:24, hay un lloro, una exclamación sentida, y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué un apóstol diría esto? Bueno, estaba luchando contra sus propios pecados de una forma tan intensa y a veces, diríamos, de una forma tan frustrante, que le hizo salir esta expresión al apóstol: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Luego, después de esta expresión, pasa a una larga disertación entre la vida de la carne y la vida del espíritu. Y él allí en esta disertación habla de esa lucha que hay entre la vida en la carne y la vida del espíritu. De ahí sale la expresión del capítulo 8, versículo 18. Mire que es el mismo tema. Claro, a otro nivel, pero dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vuelve el punto, ¿no? Las aflicciones del tiempo presente. Dijo: miserable de mí, ahora dice: las aflicciones del tiempo presente. Seguidamente el apóstol habla de la debilidad que tenemos. Y aquí, al menos, de la debilidad para orar. Capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el apóstol es consciente de la lucha que él está teniendo con sus propios pecados, con muchos asuntos que lo hacen gemir, que lo hacen llorar, que le sacan expresiones singulares en la palabra de Dios que están representando el tipo de lucha que él está enfrentando consigo mismo, con los problemas y en fin. Es en medio de esta argumentación que él dice: y sabemos, o sea, soy consciente de esta lucha y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí nota cómo resalta este texto? Que el apóstol no estaba describiendo todo lo bueno, sino la lucha que está teniendo. Él dice: y sabemos entonces que todas estas luchas, todos estos asuntos complejos, toda esta aflicción del tiempo presente, las debilidades que experimentamos, sabemos que a los que aman a Dios, aún estas cosas les ayudan a bien. ¿Qué sigue diciendo el apóstol? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y mire los asuntos que relaciona: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
¿Cómo es que un creyente puede pensar que esas cosas le pueden pasar? Pero, bueno, a veces literalmente, a veces metafóricamente, estas cosas pueden pasar y él dice, bueno, ¿quién nos separará? Y el versículo 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Seguramente no tenemos ningún conflicto mental, aunque como les señalé esta mañana, sí creo que nos hace falta perspectiva, pero no tenemos ningún conflicto mental en aceptar que las mejores cosas obran para el bien de los piadosos. Nuestro problema mental viene de considerar qué de las cosas malas. Es decir, no tenemos problema cuando pensamos en que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, cuando experimentamos la influencia de su Espíritu, la influencia de su palabra, cuando el Señor nos cuida, nos protege, a través de los santos, a través de la iglesia, nos va conformando al carácter de Cristo. Cuando esas cosas cooperan para nuestro bien, no tenemos ningún problema y podríamos andar con la consigna del Salmo 13:6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El conflicto viene al considerar qué de las cosas malas. Cuando hablo de cosas malas, hablo de pruebas, tentaciones, sufrimientos, dolores, pérdidas y hasta pecados. ¿Podemos seguir manteniendo la verdad de este texto? Aun cuando hablamos de las cosas malas, bueno, veremos 3 elementos malos que Dios hace obrar para el bien de los piadosos. Primero, miraremos que la aflicción obra para el bien de los piadosos. 2, que la tentación obra para el bien de los piadosos. Y tercero, que el pecado obra para el bien de los piadosos. Yo tengo que explicar todo esto. Si usted mira el sermón hasta aquí, se va a llevar una idea distorsionada. Por eso debo explicarlo. Primero, la aflicción obra para el bien de los piadosos. La aflicción obra para el bien de los piadosos. Y creo que es más fácil hablar de la aflicción que sufrirla, ¿no es así? Pero Dios a todos nos ha pasado mayor o menor medida por la escuela de la aflicción. Previamente, nos es necesario afirmar que Dios, de manera positiva y activa, envía la aflicción a su pueblo. No le quede duda. Quiero dejar claro esto, que Dios de forma positiva y activa envía aflicción a su pueblo. Te dirá, eso no me han enseñado. Bienvenido, aquí se le enseña eso. Dios no solo permite las aflicciones de su pueblo, sino que Dios, estoy diciendo, y escuche bien, ojalá eso haga parte de su teología de aquí en adelante, estoy diciendo que Dios, de manera positiva y activa, envía la aflicción a su pueblo. Dejaré a un lado las veces que Dios mismo envía la aflicción al malo, que también es una verdad, porque quiero concentrarme en las veces que Dios envía aflicción a su pueblo. Él no se esconde detrás de nadie, Él envía la aflicción a su pueblo. Job 1:21, así lo creyó Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Job dice Jehová quitó, ¿a qué está haciendo referencia? Recuerde todo lo que le fue quitado. Le fueron quitadas sus posesiones, le fueron quitadas sus hijos, le fue quitada su salud, y bueno, y sus amistades. Todo esto le fue quitado. Estamos hablando de una aflicción enorme, reunidas muchas aflicciones, y él que dice, Jehová quitó, Jehová quitó. Él no le echa la culpa a otra cosa, pero dice Jehová quitó. Ruth 1:21, este es el quejido de Noemí, y aunque lo dijo con espíritu amargo, dijo una verdad.
Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué dijo Ruth? Él no dice, no, las circunstancias, la vida, el destino, mire cómo me ha tratado el diablo. No, ella dice, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Claro, yo entiendo que hay un asunto, ella tuvo responsabilidad, su esposo, todo, en fin, yo no estoy desconociendo eso, no estoy desconociendo la participación humana. Lo que estoy diciendo es que en última instancia ella reconoció que Dios había enviado su aflicción. Ella dice, no me llamen Noemí, porque el Todopoderoso me ha afligido. Segunda de Samuel 16:10 es ese relato cuando David estaba huyendo de su propio hijo. Y un hombre, Simei, apareció ofendiendo al rey David, diciéndole toda clase de improperios. Y uno de sus guardaespaldas dijo a David que lo matamos. Y esta es la respuesta de David. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Estas palabras deben ser interpretadas no que Dios le puso las ofensas en la boca de Simei. Pero con estas palabras David está reconociendo que Dios lo ha dejado expuesto a las ofensas de ese hombre, que es Dios, es Dios. Isaías 45:7, el profeta Isaías, claro, tiempo después, dice, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aquí no habla de oscuridad moral, ¿no? Pero, ¿qué habla de la adversidad? Él hace la paz y él crea la adversidad y firma, ¿no? Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Y qué tal Filipenses 1:29 para el que creyera que no, eso es en el Antiguo Testamento, eso es un lenguaje poético, es un lenguaje de no sé qué? Bueno, Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros, a los creyentes, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quería resaltar, hermanos, que estoy diciendo claramente que no solo Dios permite la aflicción en su pueblo, sino que Él la envía positiva y directamente. Claro, hermanos, nosotros podemos reconocer eso como lo hizo Noemí, con amargura, Dios me ha afligido, o podemos reconocerlo como Job, Dios me ha afligido. Dios me ha afligido. Dejando claro que la adversidad y la aflicción Dios la envía soberanamente a sus hijos, vemos que Dios las envía con un buen fin. Podemos llamarle el aspecto positivo de las aflicciones. Es decir, hermano, la aflicción siempre tiene una cara positiva. Dios la ha amarrado así. Él no causa aflicción sin motivo, sino que en el caso de los hijos, escuche bien, el caso de sus hijos, de los regenerados, de los justificados, siempre hay un aspecto positivo en las aflicciones que Dios manda. Lo que pasa es que a nosotros nos falta habilidad para verla, pero Dios siempre, con la flecha, manda, por así decirlo, un bien. Claro, lo que pasa es que la flecha nos traspasa, ¿verdad? Y nos duele, pero ahí venía amarrado el bien. Jeremías 24:5, ¿recuerda el tiempo del exilio, cuando el pueblo de Israel fue exiliado? Jeremías profetiza el exilio y además está ahí para ver cuando el Señor cumple eso, cuando se lleva. Pasamos no sé cuánto tiempo leyendo Jeremías públicamente. Usted leyó la historia, leyó la profecía, leyó el durante y está leyendo Lamentaciones. ¿Qué es Lamentaciones? El lamento de lo que pasó. Jeremías 24:5, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. ¿Lo nota? ¿Para qué fue el exilio finalmente?
¿Para qué el Señor los llevó a la tierra de los caldeos? Finalmente, con eso los hirió, pero los envió para bien. Génesis 50:20, José otra vez, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si entendemos, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, que Dios a este humilla y a aquel enaltece, eso lo dice el Salmo 75:7, podemos entender las palabras del Salmo 119:71. Es decir, si entendemos, hermano, que en la mano de Dios está el enaltecer o el humillar, podemos entender lo que David dijo del Salmo 119:71. Bueno me es en el presente haber sido humillado en el pasado, para que aprenda tus estatutos. ¿Sufrió? Sí, sufrió. Fue humillado. Eso no es una experiencia bonita. Pero ¿qué dice él? Bueno. Al día de hoy me es bueno. ¿Qué? Es decir, siento los efectos benéficos de la humillación pasada. ¿Cuáles son los efectos benéficos? Que él aprendió a guardar los estatutos del Señor. Medita entonces cuán benéfico es sufrir en las manos finales de Dios. Si la obediencia es el fruto, si la integridad y la santidad son el resultado, podemos decir que la aflicción obra para bien. Es decir, si a través de una aflicción, hermanos, podemos seguir confiando en el Señor y confiar más en Él, si después de una aflicción nos volvemos más temerosos, nos volvemos más rectos, aprendemos a atender su palabra, entonces, hermano, bueno nos es siempre haber sido afligidos. Pero podemos hablar del uso benéfico que Dios le da a la aflicción para revelar lo que hay en nuestros corazones. Pero el Señor no solo revela lo que hay en nuestro corazón, sino que reprende y desarraiga el pecado en nuestro corazón. Y sabe, le pongo este ejemplo. Hay algo que está manchado, hay algo que se ha pegado, quizás, no sé, en una olla, en la ropa. Eso con agüita no sale, hermanos. ¿Qué tiene que poner usted para que una mancha o el óxido salga? Usted tiene que meterle algo fuerte. ¿Sabe, hermano? Muchas cosas en nuestra vida no van a salir con los medios regulares, sino que Dios se va a buscar ese medio, sí, doloroso, sí, pero ¿para qué exactamente? Para hacernos un gran favor de revelar lo que hay en nuestro corazón. Y para que cuando usted lo vea, entonces el Señor desarraigue eso de usted. Una de las cosas más complejas creo que para nosotros es que no nos conocemos. No conocemos lo que hay en nuestro corazón. Y Dios es muy bondadoso y revela lo que hay en nuestro corazón, y una de sus herramientas es la aflicción. Miqueas 6:9, por ejemplo, Miqueas 6:9 dice: la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Preste atención al castigo y a quien lo está estableciendo. Preste atención. Sí, cuando es reprendido, preste atención. Dios no se la pasa dando golpes a cualquiera, no. Hay un motivo. Cuando Dios hiere, cuando Dios castiga. Por ejemplo, Oseas 10:2. Oseas 10:2, el profeta dice: está dividido su corazón, es algo muy malo. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Sí, hermanos, a veces no sabemos los ídolos que tenemos en el corazón, y que mira al Señor, su corazón está dividido entre Dios y sus ídolos. Te recuerdo que un ídolo no es solamente una estatua. ¿Y qué dice el Señor? Yo los derribaré. Yo destruiré sus ídolos. Esta imagen de destruir los ídolos es dolorosa, pero ¿cuál es el fin?
Hermanos, destruir el ídolo. ¡Qué bueno es el Señor! Lo malo, claro, vamos a suponer que usted tiene problemas con el amor al dinero. ¿Sabe? Él dice, su corazón está dividido. Déjeme, yo le derribo ese ídolo. ¿Sabe dónde lo toca? Pues por ahí, hermano. Y entonces en su aflicción usted aprende a ser más conforme con lo que Dios le da, más agradecido, menos ambicioso, menos materialista. Y así Dios, a través de un sufrimiento, le hizo un favor, le derribó un ídolo. Isaías 27:9 nos dice exactamente la misma verdad. Isaías 27:9. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. ¿Sí ve cuál era el fin? La remoción de su pecado. Para remover su pecado, ¿qué hizo Dios? Barrió con todos los ídolos. Si eso es lo que Dios hace en nuestro corazón, aunque suframos, podemos decir, Señor, esto me está doliendo bastante, pero tú estás derribando todos los ídolos. Claro, no tenemos ídolos de acera, ni verdad, ni Astarot, ni imágenes al sol. Pero tenemos nuestros ídolos, hermanos, nuestros ídolos, bien afincados en el corazón. Y el Señor va a ir detrás de ellos. El bien purificador de la aflicción es un bien que Dios trae. Y escuche bien, el bien purificador de la aflicción es un bien que Dios trae, porque la aflicción en sí misma no nos haría nada bueno. Aprenda eso. No es la aflicción la que nos purifica. ¿Usted ha visto gente afligida que no se vuelve más piadosa? Se vuelven resentidos, amargados, groseros. Porque es que la aflicción en sí misma no hace bien. Imagínese un bisturí en manos de un loco. Eso no haría ningún bien. El bisturí en manos de un médico competente, mire, le estirpa lo malo que hay. Así que usted no diga, es la aflicción. Sí, ojalá yo sea afligido. Entre más afligido, más santo. No. Muchos creyentes, entre más afligidos, más amargados, más desconfiados. No, le estoy diciendo, el bien purificador de la aflicción es un bien que Dios trae. Es la aflicción en manos de Dios. Es la aflicción usada y aplicada por Dios. No es la aflicción sola. O si no, entonces, ¿para qué necesitamos a Dios si la aflicción puede hacernos santos? No, es Dios el que nos purifica. Podemos también hablar del uso que Dios hace de la adversidad, abriendo el paso a un consuelo mayor. Dios muchas veces crea una adversidad con el fin de presentarse ante nosotros como un consuelo. No se le haga extraño estas palabras. Dios no está jugando con nosotros, pero a veces usted y yo no estimaríamos a Dios, ni Él nos fuera nuestro mayor consuelo, si no pasáramos por una aflicción. Dice el Salmo, escuche bien, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y uno dirá, Señor, ¿y por qué no empezamos por el final? ¿Por qué no nos dijiste, hónrame solamente? ¿Qué hace Él? Crea una adversidad. Usted clama al Señor, Él le responde y usted lo honra. Así es el Señor. Él quiere ser su consuelo. Lo que pasa es que si Él dice, oiga, hónreme, eso sería externo. Pero deje y verá después de una prueba cómo Él es nuestro consuelo. Él quería ser nuestro consuelo, pues usó la aflicción para hacerlo. Oseas 2, 14 y 15. En esa reprensión que Dios le hace al pueblo de Israel
por su adulterio espiritual. Él habla como si fuera un esposo con una esposa infiel, y él dice, Oseas 2:14 y 15, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Ya sabemos el desierto, ¿no? No un jardín, sino la vamos a pasar mal allá. La llevaré al desierto. Pero note, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor le daré por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. Yo no sé, hermanos, por qué las mejores alabanzas y oraciones nos salen desde el desierto y no desde los bonitos jardines. Pero si así ha de ser, si así hemos de hallar consuelo en el Señor, pues allá nos manda el Señor. Allá nos manda el Señor. En Juan 16:20 dijo el Señor, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así que el Señor, para llevarnos a la gloria, no nos hizo saltar del pecado al cielo de una vez, sino que involucra a su pueblo por tristezas. ¿Para qué? Para que luego el cielo se nos haga precioso. Y Él no puede ser nuestro consuelo si no probamos un poquitico de lo que es el desconsuelo. ¿Me hago entender? Mateo 5:11 y 12, mire este consuelo. Mateo 5:11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así el Señor abre paso al consuelo a través de una aflicción. Aquí quiere que anhelemos el cielo. ¿Y cuál es el medio que Él usa para que anhelemos el galardón del cielo? La persecución en la tierra. Él deja que nos persigan aquí para que podamos ver como un gran consuelo el estar en el cielo. Por eso Job 5:17 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Así que quiero ir corrigiendo la frase, hermano, todo obra para bien. Yo sé que está sufriendo. Algo Dios debe estar haciendo. Sí, póngale más piso a eso. Hermano, quizá Dios está destruyendo tus ídolos. Quizá Dios te está haciendo más temeroso de su palabra. Quizá Dios te esté revelando lo que hay en tu corazón para que puedas mortificarlo. Quizá Dios esté reprendiendo tu maldad. Quizás Dios se esté presentando en esta aflicción como tu consuelo, porque Él quiere que te consueles en Él. ¿Alienta mejor eso? Alienta mejor, ¿verdad? Que decirle, hermano, yo no tengo ni idea de lo que está pasando. Pero todo obra para bien. ¿Verdad? Es como mostrarle la luz y darle una vueltica y enviarlo otra vez para la oscuridad. No, dele. Yo no sé exactamente qué Dios está haciendo. Yo no puedo decir, hermano, Dios te está reprendiendo por un pecado. Puede ser que sí. Puede ser simplemente eso que Dios hace. Yo quiero tener a este hijo mío más cerquita. Más cerquita. Quiero entrar en más comunión con Él. ¿Qué hago? Le mando una aflicción y aquí vendrá. Y así ocurre. Segundo, hemos dicho que primero la aflicción obra para el bien de los piadosos. Segundo, la tentación obra para el bien de los piadosos. Y debo hacer una aclaración previa. Dije que la aflicción Dios la envía de forma directa. Pero a diferencia de la prueba y la aflicción, la tentación jamás Dios la envía. ¿Entiende? La aflicción, se lo dije, Dios la envía positiva y activamente. La tentación Dios jamás la envía.
Recordemos lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuidado con eso. De la aflicción podemos decir, Dios me ha afligido, y consolarnos con eso. Me ha afligido con un buen motivo. Pero nunca podremos decir, Dios me ha tentado. No. Dios no puede tentar a nadie, Santiago 1:13. Ahora, el hecho que Dios no tiente, no significa que no tenga control sobre las tentaciones. De hecho, las tentaciones corresponden a una de las herramientas que Dios gobierna y dirige para sus hijos, para lograr fines buenos. Hermanos, si es gloria del hombre tomar la basura y mediante un proceso de reciclaje sacar algo bueno y útil, ¿Dios estará por debajo de esa medida? De tener la potestad de tomar algo malo y convertirlo en algo bueno. No, hermanos, Dios no está por debajo de esa medida. Consideremos, por ejemplo, que Dios, y me voy a cuidar de no decir, la tentación hace tal cosa, porque la tentación sola no hace nada, nos hace pecar. Digo, Dios, mediante la tentación, nos muestra nuestro corazón. Usted que ha dicho, Señor, quiero mortificar mis pecados, ¿cómo hago eso? Es que no sé qué cosas mortificar. Revise por qué cosas es tentado. Ahí tiene material. Porque de lo que usted es tentado es de lo que eso es lo que debe mortificar, porque de eso es lo que está lleno su corazón, porque si usted no tuviera eso en su corazón, usted no hubiera sido atraído hacia eso. ¿Ve? Aquí sabiduría, hermano. Usted dice, yo no sé, Señor, quiero mortificar mis pecados, cualquiera que sean ellos. No. Revise su vida. ¿Qué le tienta? ¿Qué le atrae en su corazón? Pues ahí está el material para que usted diga, Señor, esto me atrae, de esto es que me debo arrepentir. Hablando del rey Ezequías, en 2 de Crónicas 32, le recuerdo el contexto. Un profeta le dice que va a morir. Ezequías derrama su corazón delante de Dios. Dios no solo lo sanó, sino que como señal hizo retroceder el reloj 10 minutos. Obvio, eso se hizo evidente en todo el mundo, ¿no? Que el reloj se retroceda 10 minutos, eso no es normal. Así que fue una señal de todo el mundo. El rey de Babilonia, su enemigo, envía 2 mensajeros para corroborar quién era el privilegiado hijo de la deidad a favor del cual tan grande señal había sido hecha. Segunda de Crónicas 32-31 dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a Ezequías para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué hizo Dios? Dios no le metió una tentación. ¿Sabe qué hizo Dios? Nada. No puso su santa mano sobre él, simplemente lo dejó expuesto. ¿Para qué? ¿Con qué fin lo hizo? Para que Ezequías pudiera conocer qué tenía en su corazón, porque al parecer hasta ese momento estaba ciego de lo que había en su propio corazón. ¿No se ha dado cuenta que somos más agudos para saber lo que hay en el corazón de los otros que de nosotros mismos? Tanto así que Dios envía aflicciones y permite la tentación. ¿Para qué? Para que usted y yo digamos, oiga, qué corazón tan malo tengo. O sea, ¿de cuándo acá me nació bajarme del carro y pegarle un puño a ese señor? Si yo no soy así, no. Con eso Dios le dice, es que permití eso para que usted viera qué es usted. Ese es usted, un violento, un matón.
Así que vaya a casa y arrepiéntase de eso y desde mañana empiece a decir, Señor, cálmame. Creo que soy un asesino. Lo creo. ¿Cómo le vino esa sabiduría? Porque Dios permitió una tentación para su bien. También Dios mediante la tentación nos hace más dependientes. Ay, hermanos, ¿usted ha luchado con una tentación? Dígame si no es cuando más clamamos a Dios, Señor, sálvame. Mira esto, mira, siempre caigo ahí. Dios a través de la tentación nos hace más dependientes. Piense en el niño tan seguro en la piscina que usted lo está llevando allí. Él no le dirige la palabra. ¿Usted quiere que le dirija la palabra? Suéltelo. Y verá cómo le sale el papá, ayúdame, del corazón. La tentación hace eso, hermanos. Cuando usted y yo nos vemos tan débiles ante una tentación, tan terriblemente desprotegidos ante una tentación, ¿qué hace usted? Clama al Señor y así Dios le hace más dependiente de Él. Le recuerdo 2 Corintios 12:8, cómo esta dependencia se manifestó en la vida del apóstol Pablo. 2 Corintios 12:8, respecto a lo cual, a ese mensajero de Satanás, por eso sabemos que además de una prueba, cualquier cosa que sea, era una tentación para Pablo, porque él dice, un mensajero de Satanás me bofeteaba. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mi pregunta quizá puede ser, ¿hubiera orado tanto el apóstol si Dios no le hubiera permitido experimentar las bofetadas de Satán? No, pero aquí al menos dice, 3 veces me ha hecho orar el Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cuando experimentamos la tentación, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué dependes de mí? ¿O quiere ver lo que usted es? ¿Quiere ver lo que es capaz de hacer? El Salmo 17:5 dice, sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen. Quien es más consciente de en dónde es tentado, puede llegar a ser el hombre más dependiente del Señor. Si usted conoce cuán débil es, y ojalá lo conozca, usted no diga, hermano, yo tengo un par de cositas con que lidiar. No, ojalá usted conozca las 1200 con las que tiene que lidiar, porque así se vuelve más dependiente del Señor. La tentación así es una medicina para la seguridad carnal. Te recuerdo que fue un apóstol el que le dijo, Señor, tranquilo, que si te vienen a apresar, mi vida pondré por ti. Mi vida pondrás por mí. Te voy a decir algo. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. La tentación es un antídoto contra ese tipo de seguridad, de que usted se cree más valiente de lo que realmente es. A veces, desesperados por las pruebas y tentaciones, somos llevados por Dios para anhelar el cielo. ¿Recuerda lo que dijo el apóstol cuando consideró su corazón? Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Qué estaba diciendo él? Ay, Señor, llévame, llévame. Esto está duro. En el cielo no hay pecado. Ya, quiero deshacerme de esto. Hermanos, a veces si no fuera por la tentación, nos acomodaríamos tan rico aquí en la tierra. Bogotá, 2600 metros más cerca de las estrellas. El mundo no es nuestro hogar. Y a veces, como lo sabemos de corazón, cuando somos grandemente tentados, uno dice, Señor, ¿cuándo será el día de nuestra liberación? Como cantamos hoy, oh, ven bendito Emmanuel, rescata a tu iglesia con poder. Que espera ansiosa su liberación. ¿De qué? ¿De qué quiere ser liberado? No me diga que este gobierno, no vendrá otro. No, de este cuerpo, de este pecado.
¿Sabe qué dice 2 Corintios 5:4 el apóstol? 2 Corintios 5:4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Este tabernáculo es este, hermano. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿No ha dejado divagar la mente por un momento? ¿Qué será vivir sin pecado? ¿Qué será vivir sin el miserable cuerpo de muerte? Pero después volvemos a la realidad y decimos, era solo un gran anhelo. Aquí estoy yo, siendo tentado, pero anhelo el cielo. Dios, mediante la tentación, nos hace más avisados y diligentes. Piense que mientras la esposa de Potifar hacía sus perversas insinuaciones a José, dice Génesis 39:10, que él la resistió no escuchándole. ¿Cómo hacía para resistir esa tentación José? ¿Verdad? No oigo nada. Es un ejemplo, ¿no? No quería escucharla, no quería darle la cara, pues. Ahí viene esa señora, me voy, porque ella lo insinuaba. Pero cuando ella redobló el ataque, dice la Biblia que ella se asió de sus ropas y le dijo, acuéstate conmigo. Mira la reacción de José 2 versículos después, en el 12. Él dejó su ropa en su mano y salió a correr. Más fuerte la tentación, más fuertes las resoluciones para no pecar. Él estuvo dispuesto a dejar su ropa en su mano y salir semidesnudo, pero no caer. Perder para no caer. Mientras la tentación estuvo de lejos, pues así fueron sus resoluciones. Cuando la tentación lo agarró de aquí, ¿qué hizo él? Que se pierda lo que sea, pero yo aquí salgo a correr. ¿Qué hace la tentación? Muchas veces nos pone reacciones más radicales. Y entre más fuerte sea la tentación, más fuerte nos ponemos nosotros contra ella. Dios usando una tentación para nuestro bien. Ahora, haber caído en una tentación, cuando seguimos los medios para ser restaurados, no es que caigo en una tentación y eso ya se convierte en sanidad para mí. No, caer en tentación es caer en pecado, eso no es sanidad para mí. Pero cuando después de haber caído en tentación, yo sigo la vía que Dios ha establecido para mi restauración, el Espíritu Santo nos vuelve más avisados. En ese sentido, la tentación fue benéfica. ¿Por qué? Porque yo no sabía tanto del pecado como cuando caí. Yo no estoy diciendo, hermanos, pequemos para que aprendamos harto. No. Estoy diciendo que cuando el Espíritu Santo toma esa experiencia y más adelante algo parecido nos vuelve a pasar, ¿no está más avisado usted? Los conductores sabemos que 2 huecos seguidos no los cogemos, ¿verdad? Usted pasa por una esquina, ¡pum!, se dio el carro. Al otro día usted va a pasar por ahí y que dice, aquí no. Bueno, algunos conductores que tienen que tomarlo 10 o 15 veces para aprender. Pero generalmente uno dice, ya me pasó. Y nos hace más avisados. ¿Usted quién cree que escribió esto? Escuche. Le voy a poner un test. ¿Usted quién cree que escribió esto? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Está hablando de padecer por la justicia. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, a la gente, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y después escribió, y si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Quién escribió eso? El hombre que un día se avergonzó de Cristo 3 veces, Pedro.
qué hombre. Sabe que él lloró amargamente y tiempo después dijo, ninguno se avergüence de dar testimonio de la fe. ¿De dónde salen esas palabras, hermano? ¿De dónde cree que salen esas palabras? Ese hombre dijo, yo caí, yo me avergoncé de Cristo, yo no presenté defensa, yo no padecí como cristiano, me avergoncé de él, pero aprendió y dijo, que ninguno haga eso, que ninguno lo haga. ¿Sí ve como una tentación o haber caído en tentación lo hizo más avisado? La tentación en manos de Dios, digo. Dios mediante la tentación nos hace más misericordiosos. Hermano, cuando un hermano le cuenta una lucha en la que usted ya ha luchado, del mismo problema, ¿qué dice usted? Mortales estos, luchando con eso. No, mi hermano, usted siente algo aquí, ¿verdad? Y dice, yo mismo sé que es eso, hermano. Mira, voy a orar por ti. Haber sido tentados nos hace más misericordiosos con el que es tentado. Segunda a los Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando usted es consciente de su debilidad y un hermano se la cuenta, usted dice, yo sé que es eso. Me vuelvo orgulloso, simpatizo con él y puedo ayudarle a él también. Y mira, finalmente, que la tentación en manos de Dios nos hace humildes. ¿Quién va a pensar, hermano? El apóstol Pablo, segundo a los Corintios 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sabe, hermano? Cuando nuestro orgullo empieza a subir como cometa, ¿sabe qué Dios le hace? Permite que una tentación le sea amarrada a la colita de la cometa. ¿Y qué pasa con la cometa? Dice, ay, Señor, perdón. Yo soy débil, no tengo que enorgullecerme. ¿Qué hizo el Señor? Él miró a su siervo, el apóstol Pablo, y dijo, imagínense este hombre que yo lo llevé al cielo. Ese es el contexto. Dios lo llevó al cielo en una visión. Y le dijo, ¿sí ve todo esto, Pablo? Guárdelo para usted. No le permito hablar de lo que vio. Y lo vio otra vez. Qué duro, ¿no? Se hubiera dicho, tengo unas cosas que contarles, hermano. O quizá ustedes luchando con pecados y yo pensando, ay, yo fui al cielo. ¿Qué hizo el Señor? Mi siervo se puede inflar. Tome esta tentación para que aprenda humildad. Las tentaciones nos enseñan humildad, hermanos. De este texto aprendemos que muchas veces Dios va a preferir que Satanás nos abofetee con tal de vernos orgullosos, soberbios y seguros carnalmente. Aprenda eso. Dios va a preferir muchas veces dejar que Satanás nos abofetee antes que vernos orgullosos, soberbios y dependientes de nosotros mismos. De esto concluimos que Dios usa eso malo que es la tentación para sus buenos propósitos, porque a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Espero ser breve en esto. Tercero, el pecado obra para el bien de los piadosos. Este es un desafío, hermanos. El pecado obra para el bien de los piadosos, y tengo que hacer una aclaración aquí. Yo le dije que la aflicción Dios la envió, que la tentación Dios no la envía, pero la permite y la usa. Con el pecado es lo mismo. Atiéndase bien,
ninguna de nuestras doctrinas, ni siquiera la doctrina de la soberanía de Dios, su poder, su providencia, su decreto, pueden llegar a hacernos concluir que Dios creó el pecado, que Dios es autor del pecado, que Dios es el origen y el provocador del pecado. Cuidado, la Biblia es clara, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Ahora, el hecho que Dios no es autor, ni origen, ni provocador del pecado, no significa que Dios no lo controle, dirija, encamine y hasta los transforma en bienes. Dios siempre prevalece sobre el pecado de sus hijos. Como aclara Thomas Watson, esto debe entenderse con cuidado. Él dice, bueno, gran parte de este contenido está en un libro que se llama Consolación Divina, se lo recomiendo, lo vendemos. Cuando digo que los pecados de los piadosos obran para bien, no digo que haya el más mínimo bien en el pecado de los piadosos. Es pecado, es como veneno que corrompe la sangre, infecta el corazón y que sin un antídoto eficaz acarrea muerte. El pecado es peor que el infierno. Sin embargo, Dios, mediante su gran poder para invalidar el pecado, hace que el pecado resulte para el bien de su pueblo. 1. Mire cómo el pecado de otros, Dios los conduce para nuestro bien. El pecado de otros, no hablemos del propio. ¿Cómo Dios usa el pecado de otros para nuestro bien? Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Qué hizo el que el salmista viera el pecado en otros? Que otros no guardaban su ley. Hizo que él llorara. Le hizo más sensible en su corazón. Mire cómo el pecado de otros nos hace más sensibles. Ríos de aguas descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque ellos no guardaban tu ley. ¿No es benéfico el uso? Es decir, si el pecado de otros nos hace más sensible, ¿no es un bien? Al entristecernos somos llamados a clamar por ellos y aún a considerarnos a nosotros mismos. Por eso podemos decir que el pecado de otras personas nos estimula a más piedad. Salmo 35:13. Pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Mire cómo el salmista se volvió más piadoso, un hombre de más oración, cuando vio la enfermedad o la debilidad de otros. Piense en Lot, y de alguna manera el buen fruto que recibió al vivir en Sodoma. Usted dirá, ¿buen fruto? ¿De vivir en Sodoma? Bueno, segunda de Pedro 2, 7 y 8 dice que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿De qué le sirvió a Lot vivir en Sodoma? Bueno, en sí mismo de nada. Pero en manos de Dios, ¿de qué le sirvió? Que este hombre cada día afligió su alma por la condición del lugar donde estaba. Es decir, se volvió un hombre de oración al ver el pecado de otros. Si bien no creemos en la pedagogía del espejo, sí es cierto que en manos de Dios, el ver los pecados de otros nos retiene en el Señor. Le pongo este ejemplo. Si 5 personas, ahí en un círculo, están jugando con un artefacto curioso, y a 3 de ellos el artefacto les explota en la mano, ¿qué hacen los otros 2? ¿Verdad? Usted no va a decir, fueron 3, 2, ¿ven? No.
¿Se ve que a 3 de ellos les explotó eso en la mano? ¿Usted qué hace con lo que estaba jugando? ¡Ay! Cuando usted ve que otros han sido arruinados con asuntos que usted está haciendo, ¿qué hace con eso? No me diga que siga haciéndolo. Cuando usted ve que personas se han arruinado por exactamente lo mismo que usted dice, es mejor no hacerlo. Mire cuán sabiamente es dirigido el considerar los pecados de otros como un medio para valorar más la gracia. Es decir, cuando usted ve el pecado en otros, ¿no valora usted lo que Dios ha hecho en su corazón? Salmo 119, 126 y 127. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Es decir, ellos han invalidado tus mandamientos. Por eso, al ver yo cómo ellos han invalidado tu palabra, yo he amado más tus mandamientos más que el oro. Es decir, verlos en su situación de pecado me ha hecho valorar más lo que tengo. Ahora atesoro más tu palabra, la atesoro como el oro. El pecado de otros siendo usado por Dios para nuestro bien. Pero ¿qué tal de nuestros propios pecados? Nuestros propios pecados nos hacen más vigilantes. El reconocer la maldad en el corazón y la velocidad con que la maldad se expresa en nuestras vidas, ahora con la ayuda y por la influencia de su Espíritu, nos hace volver más cuidadosos y prevenidos para no volver a caer en pecado. Es decir, los hijos de Dios escarmentamos del pecado. Y en este sentido, el pecado pasado nos sirvió para no volver a caer más adelante. Esto en el caso que estas providencias sean vividas bajo la gracia, en un espíritu de examen, de contrición, de meditación y fe, pues el pecado en sí mismo no produce tal fruto bueno. Job exclamó, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job 13:23. El hecho de pecar nos pone alerta, no a mirar a los demás, sino a fijarnos en nuestro propio corazón. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ligado a este principio, podemos afirmar que nuestros pecados nos hacen más diligentes. Sabemos que el pecado no retrocede con facilidad, ni sacudiendo la cabeza. Haber pecado y habiéndonos acogido a los medios divinos para el perdón y restauración, con la ayuda del Señor, nos da un espíritu más solícito para presentar pelea al pecado y resistirle. Así Gálatas 5:17 se cumple, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Mira además que una experiencia pecaminosa, corregida, como estamos hablando, nos lleva al autoexamen. Salmista dijo, Salmo 119:59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus estatutos. Es decir, yo ya me he visto cómo actúo, entonces ¿qué hago? Me vuelvo a tu palabra. El pecado también nos hace sentir hastío de nuestras vidas y no nos dejan acomodarnos con lo que somos. Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este grito desesperado de quien sabe qué es la lucha con el pecado, pero aún la realidad del pecado en nuestra vida nos hace anhelar más a Cristo, porque luego de Romanos 7:24, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está el versículo 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Alguno puede razonar así. Si aún el pecado obra para mi bien, entonces quiero mucho bien para mí. ¿Pecaré para que luego esto se vuelque sobre mí en mi bien? ¿Ya? Yo estoy diciendo, y se lo comprobé, que el pecado, aún el pecado, obra para bien de los piadosos.
Así que alguien dice, bueno, yo quiero mucho bien, entonces ¿qué hay que hacer? Pecar mucho. ¿Qué respondemos a esto? Primero, que el pecado jamás obra para el bien de nadie, sino para su condenación. Es Dios quien hace obrar el pecado para bien. ¿Ya? Cuidado con lo que decimos. No estamos diciendo el pecado, aún el pecado obrará para bien. No. Es Dios quien hace obrar aún el pecado para bien. Es un trato de Dios para con sus hijos, usando de manera soberana la realidad del pecado para su bien. No se trata de la relación del creyente con el pecado, porque eso jamás le hará bien, sino es la relación con Dios a través de Cristo, que el pecado puede ser usado por Dios para el bien de ellos. Lo segundo, el apóstol Pablo ya había respondido algo así. En Romanos 3:8 algunos le preguntaron, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Y luego en Romanos 6:1-2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el apóstol? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y mi tercera respuesta es que respondemos es que el texto comienza diciéndonos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que al pecador que le gusta el pecado le ayuda bien. No dice que al pecador que busca la oportunidad para pecar o al que se regocija en el pecado, al que no ve nada malo en pecado, todo le ayuda bien cuando peque. No, aquí dice a los que aman a Dios. Ellos, aunque pecan, no buscan ni se arrojan al pecado. Es diferente caer en pecado que arrojarse al pecado. Es distinto tropezar con el pecado que buscarle. Es diferente caer bajo tentación que pecar con deleite. Y termino con esto. Hemos hablado con respecto a los que aman a Dios y hemos argumentado de sus sufrimientos, tentaciones y pecados. Y en esto, aunque no fue directamente el tema, podemos concluir, hermanos, que el amor de Dios hacia nosotros y nuestro amor fiel hacia Él no nos librarán jamás de vivir adversidades, tentaciones, ni de lidiar con el pecado. Así que no razone distinto al texto. Pero si tú me amas, Señor, y yo te amo, ¿sí? El texto lo dice, pero ¿qué dice? Ellos aman a Dios y aún así, ellos tienen que sufrir estas cosas. ¿Qué tan consciente usted es de esta verdad? ¿Sabe usted eso, hijo de Dios? ¿Está convencido de eso? ¿Eso es una columna para su vida de fe? Es bueno que deje de luchar con las causas segundas, con los miles de cuestionamientos que vienen por tratar de entender las cosas a un nivel horizontal. El texto dice que Dios a sus hijos todas las cosas las hace redundar para su propio bien. El Señor bendiga su palabra, hermanos, en nuestro corazón. Y ha sido en verdad el deseo que Dios, habiéndonos hecho entender esa verdad, nuestro camino a la tristeza, nuestro camino a la desesperanza, a la depresión, tenga todas las barreras posibles. ¿Por qué se desesperaría al saber que todo, lo bueno y lo malo, Dios lo está haciendo obrar para nuestro beneficio? Oremos.